enlazados a las oficinas del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas, quien entregará el poder al primer minuto del 1 de octubre a quien designe el Tribunal Electoral una vez que sentencie si procede la toma de posesión de Américo Villarreal. Hay un pleito enorme. Gobernador, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos al aire a través de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Qué gusto saludarte a ti y a tu teleauditorio. Un gusto estar contigo. Estás en Ciudad Victoria, justamente. Sí. No estás fuera de México. Eso quisieran algunos, pero no, Pepe. Aquí nos encontramos. Decía que si no salimos fuera del país, cuando sufrimos la brutal persecución política de un desafuero que, por cierto, jamás había sucedido en la historia de este país, y jamás nos doblegamos, jamás nos vendimos, no nos dejamos someter, mucho menos ahora que estamos por concluir esta administración, este gobierno, que por cierto estamos cerrando muy fuerte con los mejores indicadores que ha dado Tamaulipas prácticamente en la historia moderna, tanto en seguridad, inversión extranjera, generación de empleos, obra de infraestructura, entre muchas otras. Por eso que estamos aquí para concluir mi mandato. Gobernador, dinos una cosa. Desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera te acusó de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada. Hubo la moción para que fuera sometido a juicio político y desaforado para poder ser juzgado y procesado. Sabemos que tú recurriste a la Suprema Corte de Justicia y finalmente prevaleció el criterio de tu Cámara de Diputados, me refiero de la Cámara de Diputados de Tamaulipas, donde el PAN, tu partido, tuvo mayoría y por lo tanto tú permaneciste en el cargo. Sin embargo, ¿qué va a pasar a partir del próximo sábado cuando dejes de ser gobernador? ¿Pueden ir tras de ti? De entrada, comentarte que, como le dije en su momento, esa persecución política no fue producto de la casualidad, Pepe. Toda esta fue orquestada y operada precisamente para atacar a los opositores, a quien había iniciado la Alianza Federalista y, por supuesto, tener que este tuviera implicaciones en las elecciones 2021 y 2022. Como lo dije en su momento, la ley, el tiempo y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón. Prevaleció no solamente el Estado de Derecho en torno al fuero constitucional, sino que también determinó que se cancelara esa orden de aprehensión que de una manera ilegal se llevó a cabo por parte de un juez, que por cierto ya lo tenemos denunciado, ya lo tenemos demandado a este juez que actuó con toda impunidad y brincándose la misma Constitución, Pepe. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues dejo mi cargo y, bueno, me mantendré aquí haciendo lo que siempre he hecho, trabajar, pero sobre todo estoy convencido que estaré en una trinchera y voy a seguir aportando para mi estado y para mi país. ¿Te vas a quedar en México? ¿No vas a dejar el país ante el temor de que eventualmente pueda ser perseguido e incluso procesado por estas persecuciones políticas de las que ha sido personaje principal? Pues no soy ingenuo. Vamos a estar muy al pendiente del comportamiento que ha tenido este gobierno represor, que no acepta que existan voces que no coincidan, que no estén de acuerdo con sus políticas públicas y que defendamos, como lo he hecho hasta el día de hoy, el federalismo y la soberanía de mi estado. Vamos a estar muy al pendiente de eso, Pepe. Francisco Javier, ¿qué le sabes a Américo Villarreal de la alianza encabezada por Morena, quien ganó las elecciones para convertirse en tu sucesor, toda vez que el Tribunal Electoral ratifique mañana el triunfo luego de la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional, vinculándolo con probable comisión de algún delito electoral por haber financiado su campaña electoral y el cambio de gobierno con dinero procedente de la delincuencia organizada? Pues más allá de lo que le sepa o no, Pepe, es lo que ya es público, lo que ya es notorio, lo que se ha dado a conocer a través de investigaciones periodísticas muy profesionales,
Pues una de ellas tiene que ver con el tema del rey del Huachicol, Sergio Carmona, que pues financió parte de su campaña, no solamente la de él, de otros estados, pero especialmente la campaña de él y la de Mario Delgado, donde le patrocinó y lo apoyó para moverse en aviones privados, mismos que debieron de haber sido registrados en la precampaña y no lo hicieron. Paralelo a ello, pues hace algunos días se dio a conocer de una llamada telefónica. A diferencia de cualquier llamada a lo que estamos acostumbrados a escuchar por parte de Morena, que filtra llamadas ilegales, pues resulta que esta llamada tiene que ver con un grupo criminal, la Columna Armada, que también apoyó la campaña de Américo Villarreal. Todo esto, te repito, es público, se presentó como prueba superviniente, se presentó dentro de la impugnación durante el proceso electoral, y donde esta llamada se da a conocer que Américo Villarreal no solamente estuvo el respaldo de la Columna Armada, sino también de otros cárteles que se alinearon para apoyar su campaña. Esto no lo digo yo. Al final del día, en una mañanera, el general secretario dio a conocer que la columna Pedro J. Méndez, o en este caso la Columna Armada, era parte del cartel del Golfo. Esta es precisamente la que aparece en esa llamada. ¿Y por qué está relevante esta llamada? Porque esta proviene de un proceso judicial, Pepe. Vaya, fue a través de un ministerio público que le pidió a través de la Fiscalía General de la República, un juez que le permitiera intervenir los teléfonos de estos grupos criminales por una investigación que se tenía con el tema del tráfico de migrantes. ¿Y qué crees? Ahí aparece en esa llamada que Américo Villarreal estuvo apoyado y respaldado no solamente por ese grupo criminal, sino también por otros cárteles. ¿Qué quiere decir? Que esa llamada es parte de la investigación y fue legal la intervención que hicieron. Hoy en día es una prueba superviviente. El gran reto que se tiene es saber lo que va a decidir el Tribunal Electoral Federal, si va a institucionalizar la participación del crimen organizado en los procesos electorales o va a dar un manotazo en la mesa y va a poner un hasta aquí, porque el riesgo que se tiene, Pepe, es que se genere el crimen político autorizado. Me explico, que los grupos criminales estén financiando y apoyando las campañas de Morena, pero ahora también autorizadas por el gobierno federal. Nada más eso nos faltaba, porque las repercusiones serían gravísimas y muy especialmente en vísperas de las elecciones del Estado de México, Coahuila, y no se diga la del 2024, Pepe. Y muestra de ello es lo que estamos viendo a nivel nacional. Es el tema de temas, el grave problema de violencia, de impunidad y de participación de autoridades que están dejando pasar. Dicen en mi tierra que el que no ataja deja pasar, y eso es lo que está pasando en muchas partes del país, Pepe. ¿Qué te parece lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esta mañana al comparecer ante el Senado de la República sobre este caso Tamaulipas? Aunque les duela, fue textual, Américo Villarreal será el gobernador de Tamaulipas. Pues por supuesto que le dolería muchísimo, especialmente a aquellos que han sido traicionados, porque ¿cuál es el mérito, Pepe, de llegar a una gobernatura pactando con la delincuencia y entregando lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad? Por supuesto que le dolería muchísimo al pueblo de Tamaulipas después de los avances que hemos tenido en materia de seguridad, donde se ha restablecido el orden, la paz y el Estado de Derecho. Yo creo que eso le corresponde, no al secretario de Gobernación, le digo con mucho respeto, aquí va a ser responsabilidad del Tribunal Electoral Federal, que estará determinando precisamente el día de mañana, Pepe. Américo Villarreal denunció ante medios de comunicación, incluido nuestro espacio, denunció que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, donde tú gobiernas, había emitido una serie de órdenes de aprehensión contra él y varios de sus cercanos, algunos colaboradores y algunos miembros de Morena. Él ayer se integró nuevamente a su escaño en el Senado de la República en busca de fuero político. ¿Qué teme? ¿Ser aprehendido? ¿Tú lo estás persiguiendo? Él te acusa de perseguirlo. Pepe, todo esto es una cortina de humo.
Es de todos conocido que un legislador federal, ya sea diputado federal o senador, a pesar de que pide licencia para participar en un proceso electoral, mantiene el fuero constitucional. Eso es de entrada. Y segundo, hace una semana le pedí al secretario general de Gobierno que preguntara a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es autónoma, si había alguna orden de aprehensión. Y por supuesto que nos dijeron que no existe, porque sería ilegal proceder en contra de alguien que tiene fuero constitucional. No hay órdenes de aprehensión ni contra él, por obvias razones, ni contra su familia. Donde sí hay, y fue muy claro en la Fiscalía, hay órdenes de aprehensión contra algunas personas que participaron con él, pero son órdenes de aprehensión del 2018 y el 2021. Mucho antes de que él fuera candidato. Entonces, todo esto es una cortina de humo para poder desviar la atención de todos los señalamientos, de las investigaciones y de las pruebas que se han estado presentando al Tribunal Electoral de sus vínculos con el crimen organizado, Pepe. ¿Te ha responsabilizado a ti, a Roberto Gil Suart y a Javier Cuello Trejo, abogado, de lo que pueda ocurrirle? ¿Eres la mano que mece la cuna en contra de Américo Villarreal? Y por supuesto que no, Pepe. A mí me llama mucho la atención que sin tener un solo elemento de prueba, esté haciendo señalamientos, inclusive de personas como don Javier Cuello Trejo. Se me hace de veras un absurdo. Don Javier, ¿qué tiene que ver con Tamaulipas? ¿Qué tiene que ver con este proceso electoral? De veras que se me hace muy irresponsable de su parte haber hecho estos señalamientos sin tener una sola prueba. No solo eso, también en su momento dijo que yo me había reunido con un juez y que él, en ese momento que él estaba dando la rueda de prensa, que acababa de recibir la información que yo estaba con un juez. ¡Oh, sorpresa! En el momento que él estaba dando esta rueda de prensa, yo me encontraba en Washington, D.C., en una gira, y estaba precisamente visitando a congresistas con los que he tenido amplia relación en los últimos años, y estamos hablando precisamente del seguimiento a acciones que estamos llevando a cabo aquí en Tamaulipas para impulsar el comercio entre México y Estados Unidos. Es que es un verdadero absurdo, un despropósito, y pareciera ser que es una estrategia que pues, le salió el tiro por la culata. Primero que nada, ya tenía fuero, y segundo, el haber regresado al Senado de la República, pues también lo inhabilita para poder llevar a tomar protesta como gobernador, pero ese es un tema que seguramente se va a dar a conocer en los próximos días, porque eso está establecido en ley y en la Constitución, pero sobre todo hay jurisprudencia al respecto. Yo no sé quién lo está aconsejando, pero ha cometido error tras error y cada día queda más evidenciado porque no ha podido aclarar sus vínculos, esas fotografías y esos hechos y esas manifestaciones que se han sido públicas y notorias de su relación con personas de reputaciones obscuras a las que ha sido señalado. Gobernador, finalmente te pregunto, ha dicho Américo Villarreal que cuando llegue al poder te va a investigar. ¿Aguantarás la prueba del ácido? Pepe, soy el único gobernador en la historia de este país que ha sufrido un intento de desafuero. Acuérdate que sacaron una orden de aprehensión en mi contra. Ya estoy acostumbrado a eso. Que se preocupen ellos. Los que pactaron con el crimen organizado fueron ellos. Los que han desviado recursos han sido ellos. Acuérdate y que he sido yo muy claro. A diferencia de otros, y lo digo con mucho respeto, de otros gobernadores que con la presión política que recibieron por parte de este gobierno, pues lo que hicieron es entregar sus estados y simplemente aceptar una embajada. Como coloquialmente se dice, o plata o plomo, aquí era o embajada o cárcel. Yo digo no, hay otra opción, y es dar la cara, dar la batalla y sobre todo dar resultados como lo hemos dado aquí en Tamaulipas, Pepe. Te agradezco mucho tu tiempo y la oportunidad de conocer tu punto de vista de manera directa, sin intermediarios. Gracias a ti, Pepe. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti. Hasta pronto. Saludos igual. Es el gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.